Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Estamos iniciando el webinar correspondiente al módulo 2 del primer curso virtual de actualización de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha. Estamos dentro del módulo de hipertensión arterial. Vamos a iniciar en breve. Importante compartir con ustedes indicaciones que nos van a servir para que esta conferencia sea aún más exitosa. Por favor, tomen en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Por lo tanto, les recomendamos, por favor, conectarse a una red Wi-Fi estable para que su señal sea aún de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión, por favor, pulse el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente regresará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus preguntas o comentarios a los speakers. Las preguntas serán contestadas finalizadas las conferencias. Les queremos recordar que esto es un curso de educación médica continua con aval universitario. Por lo tanto, debemos cumplir con el 80% de asistencia y recordarles también que las conferencias se encuentran subidas en el canal YouTube de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, donde podrán realizar sus verificaciones nuevamente de las mismas y finalizados los módulos van a recibir las pruebas para que puedan completarlas. Sin más, les dejo con el moderador de la noche, el doctor Miguel Bayas. Doctor Bayas, bienvenido. Adelante. Muy buenas noches, muchas gracias por la introducción. Bienvenidos a todos los asistentes a este curso. Como saben, este es el primer curso virtual de actualización en cardiología y estamos con el módulo 2 de hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una patología muy común, con una prevalencia muy alta en todo el mundo y particularmente en el Ecuador. Y como todos conocen, debido a esta alta prevalencia, constituye uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Nunca está por demás insistir en lo que es el manejo de la hipertensión arterial y para eso tenemos esta noche a un experto en el tema, que es el doctor Hugo Aucancela. El tema es importancia de la terapéutica combinada en el control de la hipertensión arterial. El doctor Hugo Aucancela es médico cirujano graduado en la Universidad Central del Ecuador, especialista en cardiología en el Instituto Dante Passanese de Sao Paulo, Brasil. En el mismo sitio hizo su subespecialidad en ecocardiografía. Es miembro activo del Servicio de Cardiología de la Clínica Pasteur de Quito, miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología desde el año 1990. En el periodo anterior fue presidente del Núcleo de Pichincha. Es miembro activo de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de la Sociedad Española de Cardiología. Con esta introducción y sin más, empezamos con el tema propuesto. Muchas gracias. Muy buenas noches a cada uno de los participantes en el primer curso virtual de actualización de cardiología organizada por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Gracias, doctor Miguel Bayas, por la presentación, que honra esta presentación también. Me ha tocado ahora participar con un tema muy importante en el común de la terapéutica de la clínica de nuestros médicos, y es la importancia de la terapéutica combinada en el control de la hipertensión arterial. Unas pocas palabras de la hipertensión arterial, como dijo el doctor Bayas, es uno de los factores de riesgo más importante
para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, pues existe una relación directa entre las cifras de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, y la mortalidad, tanto coronaria como el ictus. Y esto es más intenso conforme aumenta la edad de la gente. Asimismo, es importante lograr el control de la presión arterial y la rapidez con la que se consigue, pues cuanto antes se alcancen los objetivos, más protegido estará el paciente. Y asimismo, tenemos que indicar que en los últimos años hemos asistido a un incremento notable en el control de la hipertensión arterial. Y esto es debido en gran medida al uso de la terapia combinada. Y así como, por ejemplo, en España, es muy evidente este tipo de relación. Y así, mientras en el año 2002, más de la mitad de los pacientes hipertensos estaba con monoterapia, ya en 2010, en cambio, ya 1 de cada 3 pacientes tomaba solo ya un solo medicamento antihipertensivo. Es decir, ha cambiado las tendencias. Para hacer un poco más práctica esta charla, vamos a definir unos aspectos relevantes. Vamos a definir lo que es la hipertensión arterial, cómo se mide la presión arterial, el inicio del tratamiento, los objetivos de la presión arterial y la estrategia terapéutica. Vamos con la primera parte, definición de la hipertensión arterial. Como definición podemos decir, de acuerdo a las medidas clínicas que se clasifican en óptima, cuando la sistólica está a menos de 120 y diastólica menos de 80. La normal cuando está de 120 a 129 y la diastólica de entre 80 a 84. La normal alta cuando está de 130 a 139 y la diastólica de 85 a 90. Y de aquí ya vienen los problemas, inclusive que ha habido una serie de problemas en cuanto a cuantificación de la hipertensión arterial según diferentes guías. La hipertensión grado 1 es aquella que va de 140 a 159 la sistólica y la diastólica de 90 a 99. La 2 de 160 a 179 y la diastólica de 100 a 109. Y la hipertensión arterial grado 3, aquella que va a la sistólica por encima de 180 y la diastólica por encima de 110. Y también hay el tipo de hipertensión arterial sistólica, aquella que la sistólica está por encima de 140 y la diastólica menos de 90 milímetros de mercurio. Esto se recomienda que la hipertensión arterial se clasifique en óptima, normal alta o hipertensión arterial en grados 1 a 3, de acuerdo con las medidas obtenidas en la clínica, y esto constituye un nivel clase A y un nivel de evidencia C. Vamos a hacer así una relación de cómo es la hipertensión arterial de acuerdo al JNC con las guías americanas. Y vemos que el JNC considera normal, a igual que las guías americanas, cuando la sistólica está a menos de 130 y la diastólica menos de 80. Y luego aquí viene ya el problema, cuando el JNC considera prehipertensión, cuando la presión sistólica está de 120 a 129 y la menor de 80. En cambio, las guías americanas ya le consideran hipertensión arterial elevada. En el JNC, la presión sistólica de 130 a 139 o la diastólica de 80 a 89 ya le consideran también prehipertensión. En cambio, las guías americanas ya le consideran un estadio tipo 1. En la JNC, de 140 sistólica a 159 y la diastólica de 90 a 99 le consideran ahí el estadio 1, mientras que en las guías americanas ya constituye el estadio 2. Y asimismo en JNC, por encima de 100 sistólica, 160 la sistólica, y debajo y por encima de 100 la diastólica, le consideran estadio 2, que es la clasificación JNC, mientras que las guías americanas lo consideran ya también estadio 2 a 3. Y esta es la diferencia actual entre las guías americanas y las guías europeas. Las dos tienen como objetivo fundamental que hipertensión arterial es cuando la sistólica está por encima de 130 y la diastólica por encima de 80, igual que las guías europeas.
Ahora, el objetivo de tratamiento es bajar en las guías americanas de 130 a 80 en pacientes de alto riesgo o en pacientes con enfermedad arterial coronaria. En cambio, en las guías europeas, el objetivo es bajar de 130 a 140 la sistólica y de 80 la diastólica en pacientes con alto riesgo y en enfermedades con enfermedad arterial coronaria. Y la gran diferencia es que en las guías europeas se puede utilizar las dos drogas en una sola pastilla. Y esto es lo que va a diferenciar entre las dos guías. Asimismo, tenemos que hacer cómo es la definición de la hipertensión arterial de acuerdo si está en la oficina en una forma ambulatoria o si está en la casa. Y estos son los niveles. En el ambulatorio, cuando el paciente está despierto, decimos que la presión sistólica, hipertensión arterial es cuando está por encima de 135 y la diastólica está por encima de 85. Y en la noche baja un poco y decimos hipertensión arterial cuando está por encima de 120 y la diastólica por encima de 70. Y en la casa es la sistólica de 135 y la diastólica de 85. Es decir, existe una diferencia de la presión arterial en el día y en la noche. Y esto se debe a varias evidencias. Por ejemplo, hay marcadores de pronóstico significativo para ver cómo es la presión arterial cuando está dormido. Y aquí vemos en el lado izquierdo, vemos que en la noche, existe mayor evidencia de aumento de la hipertensión arterial. Y asimismo, eso en cuanto a los valores de presión, y asimismo cuando estamos valorando la clínica normal, estamos viendo que en la noche existe un aumento de la presión sistólica y cuando es esta clínica bastante alta, es inclusive mayor esta evidencia. En cuanto al segundo punto, que es la medida de la hipertensión, de la presión arterial, podemos indicar algunas recomendaciones. Y así decimos que es 1C entre las recomendaciones de cómo se hace el diagnóstico de la hipertensión arterial. Y decimos que debe hacerse medidas repetitivas para la presión arterial clínica en más de una visita, excepto cuando ya la hipertensión es grave, es decir, un grado 3, en la que ya son de alto riesgo. En cada visita debe realizar por lo menos unas 3 medidas de la presión arterial, con intervalos de 1 a 2 minutos, y así se pueden obtener medidas adicionales si las primeras lecturas difieren de más de 10 milímetros de mercurio. Y la presión arterial será calculada como una media aritmética. Esto es en la toma de la presión, pero también hay unas medidas ambulatorias con el MAPA y con el AMPA, siempre que sean posibles y asimismo siempre que haya la facilidad económica debido a los costos. Y se recomienda un MAPA o el AMPA en situaciones clínicas tales como, por ejemplo, la hipertensión arterial en bata blanca o la hipertensión arterial enmascarada, donde se debe valorar también los efectos del tratamiento y se puede identificar la hipotensión ortostática. Esto se ha constituido en un nivel de una clase 1 y con un nivel de evidencia de A, es decir, una gran importancia en estas dos situaciones, el MAPA y el AMPA. Hay otras medidas de índices para la presión arterial, como por ejemplo la presión de pulso, la variabilidad, la presión arterial en ejercicio, y en algunos casos estos pueden aportar algunas informaciones. Y esto es lo que se debe hacer cuando tenemos una presión óptima de menos de 120/80. Tiene que hacerse un control de la presión arterial al menos cada 5 años. Cuando la presión está entre 120 a 129, la sistólica y la diastólica de 80 a 84, entonces deben hacer el control de la presión arterial cada 3 años. Y aquí ya vienen los problemas. Cuando la presión arterial es normal, es decir, cuando está por encima de 130 a 139 la sistólica y de 85 a 89 la diastólica, lo que se debe es considerar ya como una hipertensión arterial enmascarada, y por lo cual ya se debe hacer medidas ambulatorias, ya sea con el MAPA o con el AMPA. Y si es que no existe esta consideración, entonces se debe hacer medidas de la presión arterial cada año.
Pero ya cuando hay hipertensión arterial de sistólica de mayor de 140 y la diastólica de mayor de 90, lo que se debe hacer es cualquier método de diagnóstico para medir la presión arterial, ya sea en clínica o ya sea por el uso de los dos métodos ambulatorios que habíamos denunciado anteriormente. Y así decimos también que hay situaciones clínicas en que la hipertensión arterial de bata blanca es mucho más frecuente. Y esto, por ejemplo, ¿en qué casos? En los casos de hipertensión arterial grado 1 por medida clínica o cuando existe alguna elevación marcada de la presión arterial sin lesión orgánica mediada por la hipertensión arterial. Y asimismo, en la hipertensión arterial enmascarada, es más frecuente cuando la presión arterial clínica es normal alta y cuando la presión arterial clínica es normal en sujetos con lesión orgánica mediada por la hipertensión arterial o en casos de alto riesgo cardiovascular. Y asimismo, como ya dijeron en otras charlas, tenemos que evaluar cuáles son las indicaciones específicas del mapa. Para ir al tercer punto, que es cuando empezamos el inicio del tratamiento de la hipertensión arterial. Para eso tenemos que nosotros hacer una clasificación de la hipertensión arterial en relación a la hipertensión, a las cifras de la presión alta, en presencia de los factores de riesgo, en presencia de la lesión orgánica mediada por la hipertensión arterial o por las comorbilidades. Y así decimos nosotros, en la hipertensión arterial estadio único, aquella que no es complicada, cuando no existe otros factores de riesgo, en la presión normal alta se considera de bajo riesgo, a igual que la hipertensión grado 1, es decir, sistólica de 140 a 159 y la diastólica de 90 a 99 es considerada de bajo riesgo. Pero en este tipo de pacientes sin factores de riesgo, el grado 2 ya es considerado como riesgo moderado. Y el grado 3, aquellos con presión sistólica de 180 y la diastólica sobre 110, ya es considerado de alto riesgo o de riesgo alto. Cuando existen uno o dos factores cardiovasculares, la normal alta sigue como riesgo bajo, pero ya la grado 1 ya es un riesgo moderado, la grado 2 ya se transforma en moderado alto y la grado 3 ya es de riesgo alto. Cuando existen más de 3 factores de riesgo cardiovascular, la normal alta se transforma ya en riesgo moderado, bajo moderado, la grado 1, riesgo moderado alto, la grado 2, riesgo moderado alto también, y riesgo alto, perdón, y la grado 3, riesgo alto. Cuando en el estadio 2, cuando existe una enfermedad asintomática, entonces decimos que la normal alta es un riesgo moderado alto, se ha transformado en moderado alto. La grado 1 se ha transformado en riesgo alto, la grado 2 en riesgo alto y la grado 3 en riesgo alto a muy alto. Y en el estadio 3, ya cuando existe enfermedad sintomática, es decir, enfermedad cardiovascular sintomática, insuficiencia renal, grado 4, diabetes o sin lesión orgánica, miren cómo la normal alta ya se ha transformado en riesgo muy alto, igual que la grado 1, la grado 2 y la grado 3. Entonces, esto nos invita, nos hace reflexionar y decir qué pacientes debemos tratar, aquellos pacientes que presentan normal alta, presión normal alta. Según las recomendaciones de las guías del 2013, esta presión normal alta era de una clase 3 y con un nivel A, en la que decía que si hasta que no se disponga ninguna evidencia, no se recomienda ningún tratamiento farmacológico en cifras de presión normal alta. Y para eso existe una serie de evidencias en pacientes hipertensos de riesgo normal, de riesgo bajo o moderado, y como está dado con el estudio HOP3. Y aquí vemos, por ejemplo, en este estudio que fue hecho con el candesartán más un diurético y con la presión arterial sistólica, vemos que los resultados en este tipo de pacientes eran mejor en aquellos pacientes que solamente se utilizaban el placebo y no aquellos que se utilizaban con medicina. Entonces, esto cambió un poco las guías.
Entonces dijo que ya en la recomendación de 2018 decía, esto se transformó ya en una clase 1 y con un nivel de evidencia A, en la que se recomiendan sí los cambios de estilo de vida, pero no al uso de fármacos antihipertensivos en presión normal alta, excepto si existe una enfermedad cardiovascular asociada. Entonces ya empezó a cambiar el tratamiento en la presión normal alta, porque en las otras grado 1, grado 2 ya no existe ningún tipo de discusión, sino es en la presión normal alta. Y asimismo existe una serie de otras de evidencias, y aquí tenemos resultados, por ejemplo, en cuanto al stroke, en la hipertensión arterial 1, miren, con una estandarización, del coeficiente de estandarización, que es bastante, hay un tratamiento activo, un mejor tratamiento en hipertensión arterial para el stroke, para la enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca, para el stroke con insuficiencia cardíaca, para la muerte, para muertes en enfermedades cardiovasculares o para todas las causas de muerte, en la que nos indica que existe una evidencia de mejoría o de mejor tratamiento en esas presiones de grado normal alta. Pero así mismo, en cambio, ya cuando se empezó a tratar con medicamentos, vimos que esta evidencia, este mismo estudio Hope, aquella presión que de 150, con un tratamiento mejor, con fármacos, en este caso con el candesartán y la hidroclorotiazida, entonces había una mejor respuesta de prevención en todas las complicaciones de las enfermedades cardiovasculares en este tipo de presión normal alta. Por tanto, podemos indicar ahora cuáles son los umbrales para el tratamiento, para el inicio del tratamiento de la hipertensión arterial en el grado 1. Siempre, en primer lugar, como evidencia, como recomendación 2 y nivel de evidencia B, es los cambios de estilo de vida. Cuando existe el grado 1, y riesgo moderado o bajo, pero sin evidencia de lesión de órgano blanco, se debe iniciar tratamientos con fármacos si la presión no se normaliza con los estilos de vida. Y esto ya constituye una clase 1A. En pacientes con hipertensión 1, con hipertensión grado 1 y riesgo alto o evidencia de enfermedad de órgano blanco, se debe iniciar los medicamentos de una forma simultánea con los cambios de estilos de vida. En los pacientes hipertensos mayores de 65 años y menores de 80 años de edad, se debe recomendar los tratamientos con medicamentos antihipertensivos simultáneamente a los estilos de vida, si es que es bien tolerado. Y estas indicaciones se han transformado, por tanto, en una clase 1A. Y así podemos decir también que estos son las clases, los umbrales para los pacientes entre 18 y 79 años, que la presión se debe iniciar tratamiento cuando la presión sistólica esté por encima de 140. En diabetes, cuando la sistólica esté por encima de 140, en las dos fases sectarias. En insuficiencia renal, en enfermedad cerebral o enfermedad cerebral con accidente cerebro transitorio. Entonces, también todo esto es indicado, se debe iniciar tratamiento cuando la presión sistólica está por encima de 140. Y la diastólica siempre por encima de 90 milímetros de mercurio. Y así diremos que en una presión normal alta se debe recomendar, en todas en general, se debe recomendar los cambios de estilo de vida. Pero en la normal alta se debe considerar tratamiento farmacológico en pacientes con muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular. En la presión grado 1, la misma manera, se debe considerar tratamiento farmacológico en pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, renal o cualquier órgano blanco. En la 2, tratamiento inmediato en todos los pacientes. Y en la 3, el tratamiento farmacológico inmediato en todos los pacientes. Con la diferencia de que en la presión grado 1, el tratamiento farmacológico en bajo riesgo, sin enfermedad cardiovascular, renal u órgano blanco, si a los 6 meses no se controla la presión con los estilos de vida, se debe iniciar tratamiento farmacológico. Bueno, ahora vamos a indicar cuáles son los objetivos del tratamiento para la hipertensión arterial. Y así mismo hay varios estudios. En el estudio SPRING,
como objetivo primario la presión arterial, vemos cuando hay un tratamiento estándar, la presión arterial llegó a menos de 140. En cambio, cuando hay un tratamiento intensivo con fármacos, miren la reducción de la presión arterial en cuanto a la presión arterial. Igual ocurre cuando existe en la mortalidad total, miren cuando es un tratamiento estándar y en relación con tratamiento intensivo, en el que hay una reducción importante de la mortalidad total de estos pacientes sometidos en este estudio. Y asimismo podemos decir cómo son los eventos cardiovasculares, los objetivos de la presión arterial y los eventos cardiovasculares en los adultos mayores de 75 años. Y vemos asimismo que con el tratamiento intensivo, en relación al tratamiento estándar, existe una reducción considerable, tanto para la enfermedad primaria cardiovascular como la insuficiencia cardíaca, cuando se realiza el tratamiento intensivo en personas por encima de 75 años. Y así luego tenemos en otras evidencias, cuando se logra la presión arterial, miren, cuando hay reducción en el stroke, cuando hay una reducción de la presión sistólica en el stroke, miren lo que ocurre, la reducción importante en el stroke, en la enfermedad cardiovascular, en las muertes totales, en todas las muertes. Entonces, estas son una de las evidencias que en pacientes con hipertensión grado 1 debe realizarse el tratamiento farmacológico con el objeto de reducir estas complicaciones. Y asimismo existe una serie de ensayos con pacientes con alto riesgo vascular. Y así, riesgo vascular. Y vemos que asimismo en las presiones sistólicas para alcanzar menos de 130 existe una reducción importante, tanto para el stroke, para la enfermedad cardiovascular, para la insuficiencia cardíaca, para el stroke y con las enfermedades coronarias, para el stroke, insuficiencia cardíaca, etcétera. Entonces, cuando se reduce presiones sistólicas de menos de 130 milímetros de mercurio, existe un gran aporte para la reducción de este tipo de complicaciones. Y esto asimismo en el stroke, en la diabetes. En la diabetes también confirma que la reducción menos de 130 de sistólica existe una gran importancia y un beneficio para la reducción de cada una de estas complicaciones. Por tanto, vamos a decir cuáles son los rangos de los objetivos de la presión sistólica clínica. Y podemos decir asimismo que una persona de 18 a 65 años, para empezar, el rango clínico de la hipertensión arterial en hipertensión arterial es reducir a menos de 130, pero nunca bajar de 120. Eso ocurre igual que en la diabetes. Cuando hay problema renal en este tipo de edad, el objetivo es bajar entre 140 a 130, si es tolerable, pero nunca bajar también menos de 120. Cuando existe enfermedad cerebral, menos de 130. Cuando existe accidente cerebrovascular o accidente transitorio, igual, menos de 130. Pero en esto lo que está indicado es que no se debe bajar nunca la presión sistólica menos de 120. Y miren los rangos para los objetivos de estos pacientes. Tiene que estar entre 70 y 80 milímetros de mercurio. Igual ocurre en los otros pacientes de entre 65 a 80 años de edad, con algunas diferencias, pero sin embargo, los rangos para los objetivos de la presión diastólica varían entre 70 y 80 milímetros de mercurio. Bueno, vamos ahora a hablar, ahora sí, una parte fundamental para de la conferencia, que es la estrategia del tratamiento. ¿Y en qué nos debemos basar para el tratamiento? Primero, tenemos que fijarnos en el estilo de vida, y eso entre las recomendaciones se han considerado como una clase 1 y con un nivel de evidencia A, el reducir la ingesta de sal a menos de 5 o 6 gramos por día. Hay que reducir la cantidad de alcohol, tanto en hombres como en mujeres.
Sin embargo, esto no se recomienda, por ejemplo, suspender de una forma total los fines de semana. Cuando esto ocurre, puede considerarse inclusive una clase 3 y con un nivel de evidencia C. Otra de las indicaciones 1A es que se debe aumentar el consumo de verduras, de hortalizas, de legumbres, de frutos secos, de grasas insaturadas. Ahí viene el aceite de oliva. En disminuir el consumo de carnes rojas, y disminuir el consumo de productos lácteos desnatados. Esto es un tipo 1A también. Y el control de peso es muy importante, porque eso debemos hacer para evitar la obesidad, en la que debemos bajar el índice de masa corporal menos de 30 kilogramos por metro cuadrado, o un perímetro abdominal en hombres de menos de 102 centímetros y en las mujeres menos de 88 centímetros en las mujeres. Por tanto, el objetivo siempre es alcanzar un peso saludable y un perímetro corporal adecuado. Y el perímetro en el hombre debe ser menos de 94 centímetros y en las mujeres menos de 80 centímetros. Asimismo, se debe recomendar la actividad física, el ejercicio aeróbico regular, que debe ser en una cantidad de hasta 150 minutos por semana, divididos en 30 minutos entre 5 a 7 días por semana. Y asimismo, el tabaco. Este tabaco también debe ayudarse con unos programas específicos y todo esto son nivel de evidencia y clase 1A. En cambio, el tabaco es de 1B. Bueno, y para elegir el medicamento inicial de la hipertensión arterial, vamos a hacer asimismo la diferencia de cómo es en las guías americanas y de cómo son las guías europeas, que de paso son las que más se acercan a la realidad latinoamericana. Ya dijimos que los medicamentos que utilizan, ambas guías son todas las que tenemos a disposición, es decir, los tiacídicos, los antagonistas de calcio, los inhibidores, los IECAs, los ARAs, igual en las guías europeas. Como objetivo fundamental en las dos guías es disminuir la sistólica 20 milímetros de mercurio y la diastólica 10 milímetros de mercurio. Y siempre buscando una combinación a dosis fija en la americana. En la americana buscan a dosis fija desde diferentes clases de fármacos. Dosis fijas a partir de diferentes clases de fármacos. En cambio, en la europea, con las mismas indicaciones, con las mismas, pero asimismo de diferentes clases, y la diferencia es que este tipo de medicamentos puede transformarse en una sola píldora. Pueden ser 2 o pueden ser 3 y ahora tenemos las combinaciones. Y esto ha ayudado muchísimo porque existe una mejor bioequivalencia, existe una mejor adherencia por parte del paciente. Y esta combinación, esta terapia de combinación es mucho más efectiva cuando queremos doblar la dosis. Entonces miren aquí, por ejemplo, cuando a un diurético le agregamos un medicamento de otro tipo de clase, miren la eficacia, la combinación es mucho mejor. Y asimismo, cuando a un beta bloqueador le agregamos otro medicamento de otro tipo de clase, en cambio, asimismo, el efecto es mayor, al igual que los IECAs. Pero miren a la izquierda de sus pantallas, cuando duplicamos la dosis de un mismo fármaco, el aumento o la eficacia no es igual a cuando nosotros añadimos a un medicamento de otra clase. Entonces, esta es una de las diferencias también o los beneficios cuando utilizamos la terapia combinada. Y aquí tenemos una estrategia de tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial combinada, no complicada. Y así tenemos. Vamos a empezar una terapia inicial con una doble combinación, con un solo comprimido, en el que puede ser un IECA o un ARA más un calcio antagonista o un diurético. Entonces, esto desde el inicio se empieza con esta medicación dual en un solo comprimido. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que todavía debe continuarse el
inmunoterapia en aquellos pacientes con hipertensión grado 1 y de bajo riesgo, o en pacientes muy ancianos por encima de 80 años de edad, o en pacientes frágiles con otras morbilidades. El segundo escalón, ya viene la triple combinación, y asimismo en un solo medicamento. En este medicamento que puede estar, mire, el IECA o el ARA, siempre ellos, más el calcio antagonista y más un diurético. Entonces, aquí tenemos en la actualidad múltiples medicamentos de todos los laboratorios que tenemos. Ahora, puede también haber un tercer escalón, en el que hay la triple combinación más un diurético o la espironolactona, y por tanto aquí ya van a participar dos medicamentos. Eso especialmente en los casos de hipertensión resistente, en el que se debe añadir la espironolactona de 25 a 50 miligramos por día, u otro diurético, o también algún alfa bloqueador o un beta bloqueador. Y si es que no da resultado con esta medicación, es importante considerar la referencia a un centro hospitalizado o de centro especializado. Importante asimismo indicar que cómo es la acción de los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores deben ser considerados en cualquier escalón, cuando existen algunas indicaciones específicas como por sus, así como por ejemplo, en insuficiencia cardíaca deben entrar los beta bloqueadores, en angina de pecho, en angina de pecho post-infarto, en fibrilación auricular especialmente de alta frecuencia, o en mujeres jóvenes embarazadas o con intención de embarazo. Aquí la indicación es importante de los beta bloqueadores en el caso de hipertensión arterial no complicada. Pero hay una clase especial. Esta clase especial es aquellos pacientes hipertensos con enfermedad coronaria. Y utilizamos una terapia inicial con doble combinación en un solo comprimido, es decir, un IECA o un ARA, más un beta bloqueador, o un calcio antagonista, más un diurético, o un beta bloqueador más un diurético. Entonces, esta sería la doble combinación en un paciente hipertenso con enfermedad coronaria. En el segundo escalón o en el segundo paso, ya podemos empezar a asumir en estos tipos de pacientes la triple combinación, en la que se combinan los pacientes los fármacos previos. Sin embargo, aquí hay que considerar el inicio del tratamiento farmacológico cuando la presión arterial está por encima de 130 milímetros de mercurio, y en estos pacientes especialmente cuando el riesgo cardiovascular es muy alto. Y por el tercer paso viene la triple combinación más el otro fármaco o la espironolactona. Entonces, en estos casos tenemos estos pacientes hipertensos con enfermedad, hipertensos resistentes con enfermedad coronaria, en el que debemos añadir la espironolactona, los beta bloqueadores, un alfa bloqueador, lo que sea. Y asimismo, si es que no tenemos algún tipo de resultado beneficioso, se debe asimismo considerar la posibilidad de remitir a un centro especializado para su tratamiento respectivo. Y aquí tenemos también un metaanálisis de unos ensayos clínicos randomizados de cómo son los inhibidores del sistema renina-angiotensina que involucran a 158.998 pacientes, para indicar de cómo es que reduce la mortalidad de este tipo de fármacos en la hipertensión arterial. Y para esto tenemos una serie de metaanálisis, un metaanálisis con una serie de ensayos clínicos que están a su izquierda. Y miren, a la izquierda de la línea vertical tenemos cuando es un tratamiento activo mejor, y a la derecha cuando se requiere un tratamiento mejor, un control mejor. Entonces vemos que los ensayos de ASCO, de los GK, Advanced, High, entonces aquellos pacientes miren cómo tienen una eficacia, un tratamiento mejor activo. Asimismo hay otros medicamentos, pero ya con menor evidencia, que tienen también un tratamiento activo mejor. Pero asimismo existen los otros medicamentos, los otros estudios, como el renal, el IDNT, el JMIB, otros estudios en el que se requiere
un control mejor. Entonces, miren estos estudios iniciales, que son especialmente en base a inhibidores de la ECA, tienen una mejor actuación en la prevención de las complicaciones. Otro metaanálisis, en el que vamos a ver cómo es el reporte de los efectos de un metaanálisis de los inhibidores de la enzima de convertidora de angiotensina y de los bloqueadores de los receptores de la angiotensina en pacientes sin insuficiencia cardíaca. Y así vemos que los principales resultados, vemos que con los inhibidores de la IECA en gris tienen mejor resultado que los ARA en el infarto del miocardio, en todas las causas de muerte o en nuevos casos de insuficiencia cardíaca. Entonces, aquí mismo, entonces, la diferencia existe, por tanto, entre un IECA y un ARA. Y asimismo, para decir cómo son los efectos de los inhibidores de los IECA. Entonces, aquí vemos, cuando tenemos una evidencia mejor, es mejor el estudio del ASCOD, el ADVANCE y el JAIBE, que son estudios realizados en base de perindopril y un IECA en relación a los otros IECAs. Existe una mejor evidencia en todas las causas de mortalidad con esta medicación que es el perindopril. Y asimismo tenemos que indicar que no todos los ARAs o los inhibidores de los IECAs son clínicamente una acción igual. Y incluso los del mismo grupo son iguales. Y así vemos que, por ejemplo, hay una mejor afinidad tisular, los inhibidores de los IECA, siendo el que mejor afinidad a los tejidos tiene el perindopril, en segundo lugar el quinalapril, el ramipril, el enalapril. Es decir, que esto es importante, la afinidad. Y vemos asimismo la relación bradiquinina-angiotensina, en que mejor eficacia tiene el perindopril en relación a los otros IECAs. Entonces, como dijimos en las charlas, en las conferencias, en los módulos anteriores, la eficacia existe una mejor ventaja de los IECAs en relación a de los ARAs. Y aquí, por ejemplo, en el estudio ADVANCE, en el tratamiento combinado entre el perindopril y la indapamida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, miren con placebo en relación a esta combinación del perindopril con la indapamida, en la que se observa que existe una reducción del riesgo relativo en un 14%. Es decir, la eficacia es mucho mayor con esta medicación. Y en el mundo actual, ahora estamos viendo de que uno ya de cada 3 pacientes ya está siendo tratado con 3 medicamentos hipertensivos. Y esto se ve a nivel mundial. Por ejemplo, en Asia, el tratamiento con una sola droga continúa siendo el 25%. Miren ya, pero con 2 drogas ya es del 44% y con 3 drogas el 28%. En Oriente Medio, casi la misma proporción. En Latinoamérica estos ejemplos son hechos en México, en Colombia, en Perú y en México. Estos ve que con una droga todavía continúan el 30%. En cambio, con 2 drogas, casi el 40%. Y con 3 drogas ya está alcanzando el 31%. En Europa, en el sudeste de Europa, la misma cosa, vea, del 30%, igual que casi en Latinoamérica. Y en el norte de Europa, la misma cosa. Y en total, como conclusión de todos estos usos, debemos decir que en el mundo actual existe todavía pacientes con un solo medicamento, el 31%, con 2 medicamentos, casi el 40%, y con 3 medicamentos ya el 30%. Y eso ha sido un avance desde la última década. Y así mismo vamos a ver cómo es el efecto de la triple terapia en aquellas presiones en las presiones con riesgo cardiovascular. Entonces así vemos, cuando se utiliza un solo medicamento, es mucho menor la eficacia cuando se utiliza 2 o 3 medicamentos.
en la reducción de la presión sistólica. En la presión diastólica, igual, el uso de la triple medicación, de 3 medicamentos, es mucho mejor la respuesta en estos pacientes. Igual en los factores de riesgo, cuando la reducción del estrés es mucho menor con un medicamento que con 3 medicamentos. E igual enfermedades coronarias, cuando se utiliza un solo medicamento, la eficacia es mucho menor que en relación cuando se utiliza la triple terapia. Entonces, esto para indicar de que la eficacia de la triple terapia cada vez está más actualizada. Y así, para hacer un resumen de todo lo que estamos hablando, podemos decir que en las guías americanas del 2017, con los mismos objetivos, entonces lo que se utiliza es un IECA, un AR, puede utilizarse un calcio antagonista o un diurético. Pero la gran diferencia con las guías europeas es que estos medicamentos vienen vienen todos sus medicamentos en una sola pastilla individual. Es decir, los 2 o los 3 medicamentos están en una sola pastilla. Y eso nos garantiza una mayor adherencia, una mayor efectividad y una mayor evidencia de administración. Y este es el algoritmo terapéutico según las guías europeas de hipertensión. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a elegir la monoterapia o la combinación de los dos fármacos? Para la monoterapia, si es que existe una ligera hipertensión arterial y el riesgo es bajo o moderado, entonces tenemos que ir a la monoterapia. Si no hay respuesta, tenemos que cambiar de medicamento a otro fármaco o hasta alcanzar la dosis máxima de este medicamento. Si es que no existe una respuesta adecuada, entonces podemos ir también a la combinación de 2 fármacos en dosis altas. Ahora, si es que no da resultado la monoterapia, por supuesto tenemos que ir a la combinación con 2 fármacos. Y estos 2 fármacos tiene que ser siempre cuando existe una marcada elevación de la presión arterial o cuando el riesgo es alto y muy alto. Entonces ahí tenemos que hacer la combinación previa de las dosis altas máximas o hasta añadir un tercer fármaco. Y entonces, esto podemos también cambiar o hacer combinaciones con medicamentos diferentes. Y asimismo alcanzar las combinaciones de dosis fármacos. Entonces debería cambiar de una estrategia menos intensa a una más intensa cuando el objetivo de la presión arterial siempre no se logra. Y por último, como unas conclusiones, podemos decir que las evidencias demuestran que la mayoría de los pacientes hipertensos van a necesitar al menos de 2 fármacos para lograr los objetivos de la presión arterial, puesto que la hipertensión arterial es una enfermedad sistémica multifactorial que están implicadas varias vías neuroendocrinas. Por tanto, la inhibición de una de ellas resulta insuficiente, mientras que la combinación de medicamentos antihipertensivos con mecanismos de acción diferentes ha demostrado tener una mayor eficacia en el tratamiento del paciente hipertenso. En consecuencia, no se trata, por tanto, de decir cuál es el mejor medicamento antihipertensivo, sino cuál es la mejor combinación de los fármacos. Y las ventajas son una mayor eficacia por la combinación de diferentes mecanismos de acción. Y a veces son hasta aditivos y hasta sinérgicos. Y así como una menor incidencia de efectos adversos. En unas ocasiones es debido a que es necesario una dosis menor del fármaco. Y además, las combinaciones fijas frente a las libres mejoran el cumplimiento terapéutico y esto hace que facilite la consecución de los objetivos a largo plazo. Bueno, esto era lo que yo tenía que comentarles. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Ocancela, por su excelente charla. Nos ha dado un recorrido realmente importante desde lo que es el diagnóstico de la hipertensión arterial, la clasificación de hipertensión y el tratamiento, sobre todo haciendo hincapié
en lo que era el motivo de esta charla, el uso de dosis combinadas de medicamentos. Tengo varias preguntas y quisiera empezar que dice, en un paciente adulto mayor con presión arterial sistólica aislada, ¿cuál sería su recomendación para inicio del tratamiento? Bien, en una de las diapositivas presentamos cómo es el tratamiento de la hipertensión arterial de acuerdo a la clasificación. Decimos pacientes frágiles o de edad avanzada mayor de 80 años, donde la capacidad o la acción es mucho menos que un paciente más joven. En estos pacientes está indicado la monoterapia, cualquiera que sea su tipo de medicamento. Sin embargo, asimismo deben considerarse una serie de factores de efectos secundarios que cada uno de los fármacos tiene. Por tanto, un paciente que antes tenía, por decir, una doble terapia, es muy probable que en pacientes de más de 80 años de edad solo vayan a requerir ya una monoterapia, cualquiera que sea el tipo de indicación. Muy bien. Hay una pregunta o una inquietud también sobre el uso de losartán. Y la pregunta dice si el losartán realmente se puede usar una sola dosis al día o debe usarse más dosis al día, primero. Y segundo, dice si un paciente está tomando 100 miligramos de losartán y tiene subidas de presión arterial, si usted recomendaría el subir la dosis a 150 miligramos. Bueno, es una pregunta muy importante e interesante para toda la audiencia. ¿Por qué? Porque, como nosotros sabemos, en el cuadro básico nacional, este es uno de los medicamentos que mayor cantidad lo tiene y uso lo tiene. La vida media de losartán, si bien es cierto, no es todas las 24 horas. Muchas veces se acompaña cada 2 horas. Que el máximo de dosis puede ser de hasta 100 miligramos por día. Ahora, yo presenté asimismo una evidencia en que la hipertensión arterial sube o es más especialmente en la noche. Por eso es que también en la actualidad hay muchas evidencias en las que también se está el losartán y cualquiera de los otros medicamentos antihipertensivos se puede dar en la noche porque los eventos, los problemas, las complicaciones ocurren más en la noche y en la madrugada por diversos factores. Ustedes saben muy bien que la mayor incidencia de infartos agudos de miocardio, de problemas cerebrales, de problemas oculares, ocurren más en la noche y en la madrugada. Entonces, será un motivo de otra charla o comentario para ver por qué se está indicando ya el uso en la noche de un medicamento antihipertensivo. Muy bien. Hay una inquietud que siempre surge en este tipo de charlas y es que a nivel no existen medicamentos en dosis combinadas. Y entonces la pregunta, y dice, cuando uno va a iniciar un tratamiento antihipertensivo, un paciente y no dispone de medicación combinada, ¿cuáles serían las dosis iniciales que usted recomienda de dos medicamentos? ¿Qué medicamentos y qué dosis de inicio recomendaría? Bueno, aquí mismo, asimismo, existe la diferencia de las guías americanas, que fueron motivo de gran controversia, publicadas en el año 2017, y años seguidos se publicaron las guías europeas. En las guías americanas se redujo en una forma de un día a otro el nivel normal de la presión, que siempre era de 140/90 a 130/80. Y esto hizo de que aumente los porcentajes de hipertensión arterial y el número de hipertensos arteriales. Sin embargo, las guías americanas siempre utilizan medicamentos en drogas únicas y combinadas. En nuestro medio es verdad que debido al problema nuestro nacional es muy complicado obtener
medicamentos combinados de en una sola pastilla. Sin embargo, como recomendación a la realidad nuestra, podríamos decir que siempre deberíamos empezar el medicamento con 2 medicamentos de acuerdo a los factores de riesgo, de acuerdo a la hipertensión arterial, de acuerdo a si existe ya complicación en órgano blanco. Entonces, la indicación adecuada, ideal en un paciente que se va a empezar el tratamiento sería un IECA o un calcio antagonista, un ARA, cualquiera de los dos, más un calcio antagonista. Esa sería la primera indicación de 2 medicamentos al inicio. Sin embargo, como yo decía, esto es por las guías europeas, que es también, y hay una similitud con las guías latinoamericanas de hipertensión arterial, en las que van a discordar bastante también en el tipo de tratamiento, especialmente en las combinaciones con las guías americanas. Las guías americanas siempre serán medicamentos únicos asociados, y mientras tanto yo creo que si es que no tenemos la asociación en pastillas únicas, entonces la indicación será la asociación de 2 medicamentos, como habíamos dicho en la presentación. Muy bien. Otra inquietud es respecto al tratamiento de la presión en pacientes diabéticos. O sea, ya nos habías mencionado que el nivel de control adecuado debería ser de 130/80. La pregunta en concreto dice, ¿por qué no se debe bajar la presión arterial menos de 120 en estos pacientes? Esas son preguntas muy importantes también. Los niveles de todas las presiones en todos los pacientes, con todas las complicaciones, no solamente diabetes, sino también renales, con complicaciones cerebrales, el nivel siempre será no bajar de 120. ¿Y esto por qué? Va a contribuir el deterioro mayor de la lesión de órgano blanco. Es una alerta, por tanto, tratar de bajar menos de 120 en todos los pacientes, porque va a alterar especialmente la microcirculación, que es muy importante cuando la presión sistólica reduce o baja menos de 120 milímetros de mercurio. Muy bien. La otra pregunta dice, ¿por cuánto tiempo se aconseja el cambio en el estilo de vida antes de iniciar el tratamiento? Debe ser, claro, en pacientes o con hipertensión normal alta o estadio 1, pero ¿por cuánto tiempo se aconseja el cambio en el estilo de vida antes de iniciar el tratamiento? Perfecto. Asimismo, debemos recordar que todos los tipos de hipertensión arterial, en todas las clasificaciones, la primera recomendación es estilos de vida. Ahí viene desde cuándo empezamos el tratamiento con fármacos. Entonces, cuando existe lesión de órgano blanco, el tratamiento farmacológico está indicado. Pero en aquellos pacientes normal alta, que no tiene evidencia todavía de lesión de órgano blanco, se debe empezar, y si es que no se consigue el objetivo de bajar la presión arterial, y si es que no se consigue el objetivo primario, en 6 meses de estilo de vida se debe iniciar el tratamiento farmacológico con las dosis o con la elección que el médico lo desee. 6 meses. Muy bien. Otra pregunta tiene que ver con la posibilidad de efectos indeseables, sobre todo en pacientes en los cuales requieren terapia triple. ¿Qué experiencia tiene con la presencia de efectos indeseables en una terapia triple? La terapia triple ha traído una serie de ventajas también, porque no se alcanzan las dosis totales. Es decir, existe una reducción de las dosis porque se ha comprobado que existen efectos sinérgicos entre uno y otro. Como habíamos dicho, por ejemplo, ustedes saben que hay afinidad diferente entre cada uno de los fármacos, y una afinidad
de un fármaco con otra afinidad tisular, con otro fármaco, pueden hacer que exista una mayor sinergia y potenciación. Por eso es que entre los medicamentos de la triple terapia, uno de los factores, las complicaciones, los efectos secundarios más frecuentes está dado con el calcio antagonista. Y por eso es que nosotros no recomendamos en las triple terapias usar por encima de 5 milímetros de mercurio. Por encima de 5 ya observamos esos efectos importantes que molesta e incomoda a los pacientes y es motivo de mucha consulta médica. Muy bien, en honor al tiempo, vamos a formular las dos últimas preguntas. Una de ellas dice, en caso de que un paciente pueda ser tratado con monoterapia, ¿cuánto tiempo esperaríamos para ver el control de la presión arterial? Sí, igual. El tratamiento o la respuesta a un medicamento, a una monoterapia, tiene que estar dado o sujeto a los factores de riesgo, si es de leve, moderado o grave. Hicimos una clasificación, que hay pacientes ahora ya con lesión de órgano blanco y en presiones de hipertensión leve o normal alta, ya requiere también de medicamento de farmacología. Por tanto, la medicación o la indicación de monoterapia en un paciente se debe dar sus dosis máxima y si es que no existe una respuesta adecuada en el término de 6 meses, se debe empezar la combinación con los otros fármacos. 6 meses. Muy bien. Y la última pregunta, aunque hay algunas más, pero la última pregunta que vamos a formular es sobre pacientes de raza negra. ¿Cuál sería la recomendación del uso de fármacos en pacientes de raza negra? Sí, este es un grupo muy especial en el tratamiento de la hipertensión. Una de las desventajas del tratamiento en pacientes de raza negra es que existe una mayor resistencia a cada uno de los fármacos. Antes teníamos un gran alfa bloqueador. Ese alfa bloqueador se llamaba el alfa-metil-dopa. En nuestro país ya no lo existe. Estos alfa-beta bloqueadores son las que mejor respuesta dan en este tipo de pacientes asociados a las combinaciones que habíamos indicado. Entonces es un problema serio y por eso que ustedes saben que las mayores complicaciones o el alto grado de incidencia de complicaciones cardiovasculares de la hipertensión arterial está dado en este tipo de presiones que desarrollan especialmente una patología, la insuficiencia renal. Antes, si es que existe aquí un alfa bloqueador, sería importante. A veces encontramos de vez en cuando la clonidina, que es un medicamento que se encuentra en una forma ocasional. El alfa-metildopa ya no lo encontramos también. Entonces estamos ante un problema social grande en nuestro país al tratar este tipo de pacientes. Bueno, muchas gracias, doctora Ucancela, y muchas gracias a todos los asistentes a esta reunión. Les recordamos que el curso continúa el próximo miércoles y por ahora, buenas noches con todos. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Muy amable la presencia. Muy amable a todos. Buenas noches.